¿Qué tal, hermanos del seminario La Gran Comisión? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en esta clase que tenemos de evangelismo. Y la clase número 1 se llama Ser Testigos de Cristo. Para ser testigos de Cristo hay que tener una relación personal y genuina con Cristo. Sabemos de esto, de que hemos aceptado a Cristo como Salvador, hemos confesado nuestros pecados y nos hemos reconocido pecadores y reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hemos orado, lo hemos confesado, somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos una relación estable, profunda con Él. Así que nuestro testimonio abarca toda la vida, todos los aspectos de nuestra vida. Debemos entender entonces que el evangelismo es esencial para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro desarrollo. Tenemos que entender esto. Y hoy, para ser testigos de Cristo, iniciaremos con esta parte de cómo testificar. ¿Qué es testificar? Y viene esta palabra de exponer la palabra de Dios, los textos, la palabra de Dios con esto. Y para que nosotros hablemos de esta lección, ¿de quién más sino de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos los métodos que Él usó, cómo Él fue con la gente y cómo le habló? Todo lo sacaremos de la palabra de Dios. Es muy probable que veamos algunos testimonios, pero iremos siempre a la palabra de Dios y veremos qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los libros maravillosos del Evangelio es el Evangelio de Juan. Cuando hablamos de Juan, cuando Juan escribe, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos no conocemos este pasaje de Juan 20, 30, 31? Y de ahí que conocemos las 7 señales que Jesús hizo, los 7 yo soy, los 7 discursos, todos estos de 7 en 7, que es maravilloso. Y en todo esto que el Señor hizo, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo testifica y habla acerca de Él y de su vida. Y así es que los quiero llevar a Juan capítulo número 4 para que estemos a través de este pasaje viendo estos 7 principios. 7 principios para testificar, estos 7 principios básicos que debemos seguir para compartir nuestra fe, para compartir el Evangelio. Quiero decirles que todo esto que les doy son mis apuntes del seminario. Hace ya muchos años yo cursé el Seminario Teológico Bautista Mexicano en el año del 86 al 90 y conservo mucho de estos apuntes, y no tan solo esto, pongo en práctica mucho de estas cosas que mis profesores me enseñaron. Así es que vayamos entonces a estos 7 principios y iremos mencionando. Abra ahí su Biblia, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 estaremos hablando del encuentro de Jesús con la samaritana, y ahí veremos 7 principios. En primer lugar, o el primer principio, vayamos a hablar del encuentro a los perdidos. Tenemos que ir hacia ellos. Es probable que Dios nos los envíe y vengan a nosotros también. Eso también vamos a verlo a través de esta clase. Pero hoy estaremos hablando de al encuentro con los perdidos. Debemos ir a buscar a los no creyentes para iniciar y desarrollar amistades con ellos. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, déjeme leerle algunas partes aquí donde lo estoy viendo. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta.
Pasar por Samaria era la ruta más corta de Judea a Galilea, aunque no era la ruta más popular. En contexto, vamos a entender el contexto. El capítulo 3 del Evangelio de Juan, tenemos a Nicodemo buscando a Jesús. Nicodemo fue en busca de Jesús. El nivel de la samaritana era muy diferente al hombre que es entrevistado con Jesús en el capítulo anterior a Nicodemo. Nicodemo era de la clase alta, recto, y es más, era moral, bueno, en su vida moral era muy bueno, era líder, maestro reconocido, pero él tomó la iniciativa y vino a buscar a Cristo. En cambio, la mujer provenía de una raza menospreciada, parece que su mismo pueblo la consideraba de una educación no aceptable socialmente, y socialmente tampoco la aceptaban. Y en esta ocasión, Cristo y no la mujer es quien toma la iniciativa. Podemos ver entonces que debemos ir a buscar a los perdidos, debemos ir a verlos. Conocemos la parábola del sembrador y podemos estar analizando los terrenos, pero sin duda que el sembrador salió a sembrar y es necesario que nosotros salgamos a hacer la siembra. En segundo lugar, esta parte del segundo principio es buscar un terreno común, establecer puntos de interés mutuos que sirvan de medios de comunicación. Esto es importante, que nosotros busquemos un terreno común con el cual vamos a hablar de Cristo. Vea el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El agua era el tema entre Jesús y la samaritana, era un tema común. La mujer iba a traer agua, Jesús, cansado del camino, necesitaba tomar agua. Seamos entonces muy observadores y pidamos la dirección de Dios para encontrar temas en común que nos lleven a presentar el Evangelio. Como nosotros, como predicadores del Evangelio, debemos conocer el contexto social, cultural, en el lugar donde vamos a ir a predicar. Debemos conocer a las familias, debemos conocer sus aficiones, a qué se dedican, si son casados, si son solteros, si vienen de una familia disfuncional, todo eso para nosotros poder hablar de Cristo. Así es que estamos hablando de testificar con personas que tenemos una relación con ellas, y no estamos hablando de ir a tocar puertas por lo pronto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser testigos con gente que conocemos, con familiares, con amigos, con vecinos, con gente que tenemos alguna relación. En tercer lugar, debemos despertar el interés. Crear el interés para que el individuo investigue, descubra lo que significa seguir a Cristo, que en ese momento vaya a su conciencia, a su consciente, y en ese momento vea qué es lo que sabe acerca de Jesús. Vayamos al capítulo 9 de este capítulo 4 que estamos analizando. Dice así la palabra de Dios. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes tú agua viva? Debemos despertar el interés. Había cierto rechazo entre judíos y samaritanos, pero la mujer dice que no se tratan entre sí, pero tenemos que entender, esta mujer es su concepto que dice, pero de acuerdo a lo que leemos en el mismo pasaje, vemos que ella sí que los samaritanos y los judíos sí se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque el pasaje nos dice que los discípulos habían ido a comprar comida, pero Jesús hace algo, no contradice a la mujer samaritana, más bien usa esta situación para introducirse en plática y despertar el interés. Es lo que nosotros debemos hacer.
Después en la clase veremos el sitio de Samaria, por qué no se llevaban, qué pasó con el rey Oseas, el último rey de Israel. Explicaremos esto en la clase. Pero vayamos al cuarto principio. El cuarto principio es no ir demasiado lejos en nuestra exposición. Debemos presentar el Evangelio a los oyentes y que estén en ese Evangelio, que estén dispuestos a recibir. Vayamos al versículo 12, dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a buscarla. Una vez más, Jesús no se mete en argumentos sobre el patriarca Jacob, sino le menciona el agua de vida. Es importante esto. Yo sé que tenemos muchas ganas de predicar el Evangelio, que sepan que hemos estudiado varias cosas y que sabemos muchas cosas, pero debemos ir al grano. Si nos han prestado la atención, debemos dejar sembrada la palabra de Dios y no ir demasiado lejos. Algunos de nuestros oyentes, si ocupamos mucho tiempo, entonces dirán: no, pues para la otra, pues si me invita ya no voy, ya no escucho. Entonces, tener esos cuidados. Quinto principio: no condenar. No debemos condenar, aceptar incondicionalmente y sin reservas a los no creyentes. Vayamos al versículo 16 de Juan 4, dice así: Jesús le dijo: llama a tu marido, ve y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y en esto has dicho con verdad. Entonces podemos ver este quinto principio: aceptar incondicionalmente, sin reservas, a los cristianos como son. La frase: ve, llama a tu marido. Existe una estrecha relación entre la petición de la mujer y la orden de Cristo. Para que la mujer quisiera el agua viva, tenía que tener sed primero. Primeramente, esta sed no se despertará verdaderamente hasta que haya una conciencia de pecado. La mención de su marido es el mejor medio de hacer recordar a esa mujer su vida inmoral. El Señor se está dirigiendo a su conciencia, pero no la está condenando, solo le menciona su pecado. Hablemos de esto, digamos, pues somos pecadores, todos hemos pecado. En ocasiones yo digo, yo he pecado, usted ha pecado, y pues al verse abierta de que yo he pecado, ella dice: pues yo también he pecado. Así es que Jesús no le condenó, le mencionó su pecado. En sexto lugar, no desviarnos del tema principal. Es importante esto, no estar desviándonos del tema principal. Y vayamos al versículo número 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, pues nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, la mujer no niega las observaciones de Jesús de su vida inmoral. En realidad, al llamarlo profeta, admite su culpa. Al parecer, aquí vemos a una mujer que, en su ansiedad para concluir ese doloroso tema, hace una pregunta sobre algo que ha oído con frecuencia.
sobre lo cual ha llegado a hacerse hasta cierto punto algo que ella está recordando siempre y es algo que sabe. Pero Jesús ha despertado ese interés llegando a impresionarla hasta lo más profundo de su ser. Recuerde, el Espíritu Santo está obrando en su vida, aunque no le agrada la idea de seguir hablando de su vida de pecado. Ya empieza a sentirse quizás apesadumbrada por su estado, pero ¿a dónde iría? ¿Qué haría? ¿Debe adorar en Gerizim o en Jerusalén? Así que podemos ver que Jesús contesta que lo importante es dónde se debe adorar, sino la actitud del corazón, la mente, la obediencia, la verdad de Dios, cuando el objeto y el método de adoración no está poniendo énfasis en eso, sino en énfasis de la obediencia. Así es que Jesús la vuelve a regresar, a pesar de su pregunta, vuelve a regresarla con respecto a la adoración, que es lo que debe hacer un verdadero hijo de Dios. Séptimo principio, debemos presentarle directamente a Cristo. Disculpen. Dice el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Así que debemos invitar a las personas a aceptar a Jesús. Debemos invitarlas a aceptar a Jesús. Este es el punto importante, culminante. Así que veremos conclusiones y más cosas en la clase que tendremos. Así que el proceso de que nosotros le hablemos de Cristo a las personas como Jesús, Él sí podemos decir ganó esta alma para su reino. El Señor apela a cada parte de la personalidad y para alcanzar los propósitos. Así que, Puebla, y me da mucho gusto estar con ustedes en esta segunda clase que se titula Venciendo los obstáculos que impiden la comunicación del Evangelio. Algunos obstáculos vamos a ver. Estamos en esta clase de evangelismo y me da mucho gusto estar con ustedes. Y veremos esto que estamos viendo sobre los obstáculos. A veces los obstáculos nosotros nos los ponemos con nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, porque a veces hemos ido por el mundo y nos han enseñado que pues no nos dejemos, que tenemos que pelear, que debemos ser los primeros, que debemos ganar discusiones, pero no es así con respecto al evangelismo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y vayamos con el primer obstáculo. Este primer obstáculo se llama no atropelles, o sea, no pelear, no provocar pleitos con los oyentes, ganar amigos y no crear enemigos. Lo que tenemos que hacer es eso, nosotros tenemos que ganar amigos para poderles predicar de Cristo. Vayamos a Lucas 19, del versículo 51 en adelante. Déjenme leerlo aquí en mi teléfono, que dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Podemos ver el contexto de este pasaje. Después del encuentro en el monte de la Transfiguración, Jesús decide dirigirse a Jerusalén, donde culminaría su tarea. Hemos visto que él quiere pasar por Samaria, lo vimos en la lección anterior, pero aquí envió a 2 mensajeros para que le prepararan alojamiento en una de las ciudades de Samaria por las que atravesaría. Cuando llegaron los mensajeros de Jesús,
para informarles esto del alojamiento, los samaritanos no quisieron recibirle. Jacobo y Juan, al ver esto, le preguntaron al Señor que si quería que dijeran que descendiera fuego del cielo y que consumiera de una vez a los samaritanos. Así que no necesitamos, para empezar, ni tenían ellos el poder para hacer esto, estaban muy molestos porque no querían recibir a Jesús, pero nosotros no debemos molestarnos. Si alguien no quiere recibir a Jesús, lo hará en otra ocasión, tenemos que estar orando por ellos, porque es muy probable que la intención del Señor Jesucristo era quitar barreras que había entre los judíos y los no judíos y presentar el reino de Dios a todo el pueblo sin ninguna distinción. Así que no debemos atropellar, debemos dejar abierta la puerta, debemos predicar el Evangelio. En segundo lugar, debemos tener un humor blanco y contar anécdotas, tener un buen chiste a la mano. Y reírnos, no molestarnos, tener cuidado, tampoco ser sarcásticos ni tampoco burlarnos, sino al contrario, tener un buen carácter, pedir la dirección de Dios. Vaya, Mateo 13, versículo 51 dice, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron sí. Sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Recuerde el contexto. Al terminar de exponer las parábolas que Jesús está hablando, Jesús preguntó a sus discípulos si habían entendido bien esto de las parábolas, mostrando la importancia de aplicar la enseñanza impartida. Y también es crucial que el oyente entienda y reciba y asimile el mensaje. Jesús señala que hay cosas nuevas y hay cosas viejas. Sin duda que se estaba refiriendo a enseñanzas del Antiguo Testamento y a las nuevas enseñanzas que él traía. Esas verdades antiguas que no cambian, que permanecen todo el tiempo. Así que los discípulos como judíos conocían bien todo esto del Antiguo Testamento, pero ahora estaban aprendiendo cosas nuevas. Así que era importante que sacaran esto. Nosotros debemos entender y practicar lo que dice la palabra de Dios, pero también debemos conocer algunas cosas que podemos contar, reírnos y no caer mal a las personas. Tener cuidado con contar chistes groseros que no vienen al caso, sino decir algunas cosas, reírnos de lo que nos dicen para que nosotros podamos penetrar con el Evangelio a esas personas. Recuerde, usamos mucho estas palabras de yo predico, yo quiero hacer esto, pero es el Espíritu Santo quien prepara todo esto, pero nosotros no debemos poner obstáculos. En tercer lugar, comencemos a testificar ahora, en este momento. Nunca es tarde para iniciar, comience ahí mismo donde vive. Y para esto yo les aconsejo que revisen la lección número 5 del Venid y Ved. Si usted no ha tomado estas lecciones, pues pida una copia del Venid y Ved o puede comprarlo en algunas librerías y vea y analice la lección número 5. Inicia con su versículo principal de Juan 7:38 que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué podemos hablar? ¿Cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos testificar? Hablando de nuevas actitudes, cambios de hábito, ambiente transformado. Entonces, cualquiera puede testificar y hablar acerca de Cristo Jesús. Número 4. Orar en público. Explicar a nuestros amigos o compañeros nuestra costumbre de dar gracias. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si nosotros estamos en una convivencia con amigos, compañeros o en la casa, decir, pues demos gracias a Dios por esto que nos ha dado. Y si no te permiten orar, que tú digas no hay manera de orar, entonces no pidas permiso en el sentido de que hagan un silencio, sino ahí mismo di en voz alta,
Pues gracias a Dios por todo esto que tenemos. Es una bendición lo que nos ha dado y podemos comerlo, ¿verdad que sí? Y la gente dirá, ah, sí, pues sí, gracias. Y de ahí entonces poco a poco irte introduciendo para dar gracias y orar. En quinto lugar, invita a los no creyentes a las reuniones específicas. Hazles invitaciones personales, invítalos a las reuniones, reunión de la iglesia, invítalos a las transmisiones, vaya por ellos, llévelos a su casa. Hoy que estamos en esta pandemia, pues hay muchas traducción, mucha información en el teléfono, muchas transmisiones, y lo que podemos hacer nosotros es decirles las transmisiones de tu iglesia, de las reuniones donde tú estás, y después preguntarles y retroalimentarlos. Punto número 6. Tenga el valor de rechazar actividades que se salgan de sus principios. Pero explíqueles por qué no, explíqueles de una buena manera. No puedo hacer esto, mira, se sale de mis principios. Muchos de ellos te dirán, te lo prohíben, y puedes decir, bueno, no me lo prohíben, no está prohibido, es mi convicción. Y trate de explicar, tenga cuidado de la presión de grupo. En la presión de grupo, cuando le digan algo, pues sonría, pero después tome en lo individual a las personas y dígale por qué no hace las cosas. Y si tiene que ir a alguna reunión, compórtese como creyente. Si tiene que ir a alguna reunión, porque tiene que hacerlo, compórtese como creyente, porque yo tengo una caricatura que salían antes, caricaturas y cristianas, donde el personaje de la caricatura le dice a Dios en oración: Señor, ayúdame a demostrar lo que la gente cree de mí. O sea, en general las personas creen que el creyente así es bien portado, en general, que no dice groserías, que no se emborracha, que no va a los bares, no hace algunas cosas, pero busque comportarse de esa manera, ¿sí? Y predicar la palabra de Dios con ese comportamiento. Número 7. Busque formas de expresar el amor de Cristo. ¿Cómo? Ayude, sirva, apoye, vaya con el necesitado. Entonces podemos ver estas 7 cosas que iremos ampliando en nuestra clase, pero usted tendrá estas 7 cosas que tendrá que hacerlas. Podemos añadir muchas más, en las cuales usted puede ir pensando y apuntando y diciendo, bueno, también esta cosa, también esto más, esto. Y todo se resume en algo. Nosotros lo que queremos es sembrar la palabra de Dios. Sembrarla. No nos corresponde más que sembrarla. El Espíritu Santo hará la obra. Este es un gran privilegio que el Señor nos dejó, sembrar la palabra de Dios. A su tiempo vendrá la cosecha. A veces es rápido, a veces es en el primer momento, a veces pasa tiempo como años, pero no se desespere. Recuerde, ¿usted cuánto tiempo pasó para que usted haya aceptado a Cristo como Salvador? No sé. Yo conozco muy poquísimas personas que han aceptado a Cristo en el primer momento. Y yo he predicado la palabra de Dios a personas que han aceptado en ese momento que se les dice, sin conocer casi nada de nuestro Salvador. Pero también he trabajado con personas y han pasado años y después han aceptado a Cristo como Salvador. Dios quiera que podamos poner en práctica cada una de estas cosas. Me da mucho gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la clase donde estaremos en el grupo. Gracias. Que Dios les bendiga.